Que hoy podamos leer un texto de la antigüedad realmente es un milagro. Que se haya logrado conservar el escrito de alguien después de 25 y más siglos es realmente algo asombroso. Que, por ejemplo, podamos leer hoy las obras de Aristóteles, que además estuvieron muchos años por allá tiradas y guardadas en un sótano, quién sabe en qué condiciones, y sin embargo, después de más de 3 siglos después de la muerte de Aristóteles, alguien se dedicó a recuperarlas, a editarlas, etc. Eso es un milagro. También que tengamos hoy las meditaciones de Marco Aurelio es un milagro. ¿Cómo es que llegó hasta nosotros un texto como las meditaciones? Voy a empezar por una cita de Pierre Hadot, de su libro La ciudadela interior. La ciudadela interior de Pierre Hadot es un texto muy bello porque además ayuda a leer con mucho cuidado las meditaciones de Marco Aurelio. En realidad es un comentario parte por parte, es casi diríamos una meditación personal del autor sobre las meditaciones de Marco Aurelio. En ese texto dice Pierre Hadot lo siguiente: en nuestro siglo, en el que la impresión y la difusión de los libros son operaciones comerciales normales y corrientes, ya no nos damos cuenta de hasta qué punto la supervivencia de cualquier obra de la antigüedad ha representado una aventura casi milagrosa. Que los textos, después de que se dictaran o escribieran sobre soportes relativamente frágiles, pensemos que esos soportes eran soportes materiales sometidos a la putrefacción y demás, después de que se distorsionaran en mayor o menor medida a causa de las faltas de los copistas, hayan sobrevivido hasta el nacimiento de la imprenta, que fue muchos siglos después, se debe a la suerte de no haberse quemado en los numerosos incendios de las bibliotecas de la antigüedad, o simplemente de haberse librado de acabar hechos pedazos inutilizables. Pasó eso con una grandísima cantidad de obras. Muchas de las grandes tragedias de la antigüedad se conservan pequeños fragmentos. Se quemaron en el incendio de alguna biblioteca, simplemente se los comieron las polillas o lo que sea. Que haya llegado hasta nosotros una obra como esta es algo bien paradójico. La odisea de las meditaciones de Marco Aurelio, según parece, fue particularmente arriesgada. De nuevo, ¿cómo fue que llegaron hasta nosotros las meditaciones de Marco Aurelio? De nuevo, parece que fueron un milagro. ¿Por qué? Por muchas razones. Primero, era un texto muy personal que alguien muy cercano a Marco Aurelio debió conservarlo, pero no se sabe quién. ¿Por qué eso no se tiró a la caneca? ¿Por qué eso no se quemó? ¿Por qué quedó alguna copia que duró por ahí bastante tiempo? Nadie lo sabe. Pero quedó. De hecho, las primeras referencias que tenemos a este texto son muy genéricas y son del siglo IV, es decir, 2 siglos después de Marco Aurelio, de la muerte de Marco Aurelio. Por allá alguien hizo alguna referencia que tal vez el emperador había escrito como una especie de memorias o alguna cosa, pero es una referencia tremendamente vaga. Y en realidad solo hasta el siglo X, es decir, 8 siglos después, 800 años después, alguien habló de haber leído un texto escrito por Marco Aurelio y presentó algunos fragmentos. Lo paradójico es que no fue alguien en Roma. Lo paradójico es que es un testimonio que aparece en un léxico bizantino muy famoso, en la Suda. La Suda es un texto bizantino, siglo X. Por ahí alguien dijo, no, es que el emperador Marco Aurelio hace 8 siglos escribió esta vaina y presenta algunos fragmentos. ¿Ves? Simpático. No. Pero en realidad solo se viene a conocer el texto de las meditaciones hasta el siglo XVI. 14 siglos después de nuevo.
hasta el siglo XVI. La primera edición impresa se hace en Zúrich en 1559. ¿Qué es? Se hace una traducción al latín del original griego. Claro, ya estamos en qué? Ya estamos bien avanzado el Renacimiento, ¿cierto? 1559, segunda mitad del siglo XVI. Claro, es la época en que se empiezan a recuperar los grandes textos de la antigüedad por parte de los humanistas del Renacimiento. Y entonces toda esa sabiduría que viene de Oriente, sobre todo de Bizancio, va llegando al mundo occidental, particularmente a la gran ciudad del Renacimiento que es Florencia, bueno, y a otras partes, y entonces ya además ha aparecido la imprenta, entonces se traduce al latín, porque fue originalmente escrito en griego, las Meditaciones de Marco Aurelio. Y entonces se logra conservar lo más antiguo que se conserva es un manuscrito del siglo XIV. Alguien, pues la obra original por supuesto no, pero alguien la transcribió en algún momento y quedó un manuscrito en el siglo XIV, del siglo XIV, que se conserva, el Vaticanus Grecus, que tiene cantidades de lagunas que permiten todo tipo de interpretaciones, de traducciones. Cuando uno lee las Meditaciones se encuentra y dice, aquí el texto está borroso, aquí el texto está corrupto, entonces no se sabe, hay tantas hipótesis para interpretar, tal vez dijo esto o aquello. Sí, pero es que lo único que se conserva es un manuscrito del siglo XIV que alguien copió de una copia más antigua y no se sabe cómo, pero bueno, ese es el texto que tenemos. Y en todas las ediciones posteriores a 1559, 1559, perdón, que es cuando se empieza a traducir a muchas lenguas europeas, al francés, al español, al inglés, al italiano, etc. Desde entonces se edita así como nosotros la conocemos, en 12 libros a partir de la traducción latina de Thomas Gataker, que fue una edición que apareció en Cambridge en 1652, es decir, un siglo después. Esa es la historia del texto. Es un texto que en realidad solo se vino a conocer bien 14 siglos después de la muerte de su autor.